El fin de año normalmente se caracteriza por una época donde hay demasiados gastos de tipo económico. No solo porque es un año en donde al finalizar debemos pagar muchos temas que quedaron pendientes para cerrar bien el año que termina, sino porque la misma época navideña invita a hacer compras, invita a hacer festividades, a hacer visitas o organizar paseos que pueden tener unos altos niveles de consumo de la parte económica. Sin contar con que al mes siguiente ya nuestros hijos deben estar iniciando sus labores académicas en el colegio, en la universidad, y eso supone también organizar un presupuesto para matrículas, uniformes, materiales de estudio y todo lo que significa ese tipo de inversión, porque no es un gasto, educación no es un gasto, es una inversión que se hace en el futuro de nuestros hijos y nuestro propio futuro. Entonces, por ello es tan importante tener unos ahorros que nos garanticen que al finalizar el periodo, al finalizar el año, podamos tener unos recursos financieros que nos puedan hacer pasar la Navidad más tranquilos, más relajados y con menos tensiones por deudas y por asuntos económicos pendientes. Ahora, el otro aspecto es el control de los gastos innecesarios. Siempre se ha dicho que cuando se utilizan tarjetas de crédito, cuando se utilizan sistemas de crédito, pues nos vamos relajando en el sentido de que después se va a pagar. Pero ese principio debemos corregirlo. No podemos hacer gastos ni tener deudas frente a un dinero que no vamos a recibir. Me explico, yo no puedo gastar más de lo que gano. Incluso la regla de oro para poder tener dinero y manejarlo bien es gastar menos de lo que gano. Apenas en un 90-80% debería ser el gasto con esos ingresos que tenemos. Entonces ahí es una invitación a la disciplina, a la cordura, a la mesura, a no tener que halagar a otros con regalos. Ya esta época donde se dice que es época de Navidad, época de regalos, época de aguinaldos, épocas de obsequios, yo creo que en este año va a ser un poco restringido porque la economía ha estado muy golpeada y también porque hemos tomado conciencia de que los regalos en Navidad no necesariamente tienen que ser materiales. Pienso que el regalo del afecto, del amor, de la presencia, regalar tiempo, regalar un abrazo en la medida de lo posible, dado los distanciamientos sociales, regalar una sonrisa, podría ser incluso más benéfico, más importante que incluso tapar un vacío emocional o tapar una culpa por una ausencia con un regalo demasiado gigante, demasiado costoso. Tampoco se trata de jugar al ego, a decir que estoy bien y que económicamente estoy pudiente, me engaño a mí mismo y a los demás, mostrando una riqueza y una capacidad económica que no se tiene. Es una época de austeridad, es una época de sabiduría en cuanto a esa mesura y a ese control y saber que los consumos que se vayan a hacer en Navidad y los gastos que se vayan también a realizar estén de acuerdo con una realidad y no con una idealidad supremamente fantasiosa tratando de vivir en un paraíso que no es real. El verdadero paraíso es espiritual. El verdadero paraíso es la tranquilidad, es la serenidad, es el estar sin deudas. Y es ahí donde podríamos pasar una mejor Navidad en este año. Así pues que la recomendación es tener mucho cuidado, mucha mesura en cuanto a estos gastos innecesarios durante las épocas de fin de año. Creo que las reuniones sociales se van a disminuir, creo que los encuentros en familia se van a disminuir. Habría que crear unas dinámicas de protección, de salud, de salubridad, para que podamos compartir en familia las personas claves, las personas que necesitamos celebrar ese cambio de año, esa natividad para los que tienen esa fe y cómo viene un nuevo año que debe estar lleno de esperanza y de optimismo. No caigamos en la tentación, sobre todo, repito, del uso de ciertos créditos que podrían ser utilizados incluso en cosas más urgentes, más necesarias, más prioritarias,
que estar comprando o saldando o llenando vacíos emocionales con regalos que son relativamente temporales y que no son muy profundos ni significativos a nivel emocional o psicológico. Es una época de reflexión, es una época de cambio, es una época de cambiar paradigmas y sobre todo es una invitación a ser feliz con lo poco, a aprender a vivir con menos estrés, con menos angustia, con menos preocupación y si es posible si tenemos esta disciplina. Y todos esos ahorros que estamos conservando deben invertirse en educación para nuestros hijos, incluso nuestra propia educación si estamos en esos planes de capacitarnos más y pensar que el placer por el placer no tiene sentido si no va detrás una racionalidad en torno al gasto y al consumo innecesario. Espero que esta información haya sido de utilidad, que nos sirva para una reflexión y que en familia y en pareja logremos llegar a acuerdos en cuanto a qué vamos a hacer con nuestros recursos económicos para pasar un fin de año tranquilo, sereno, armonioso y lleno de esperanza por lo que viene. Hasta la próxima.